A este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy aprenderás sobre los productos notables. ¿Qué es un producto notable? Un producto notable es una multiplicación cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, sin la necesidad de ejecutar dicho producto. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Antes de comenzar, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos dos rectángulos, el rectángulo azul y el rectángulo rojo. El rectángulo azul se forma por una base A y una altura C, C por A. Y el rectángulo B, rojo, se forma con una base B y una altura C, C por B. Ambos tienen una altura C, tienen un factor común, así que lo podemos expresar simplemente como el rectángulo más grande, C por A más B, ya que toda la base es lo mismo que sumar A más B. Queda como resultado CA y CB. Sabiendo esto, podemos ver el primer producto notable. El cuadrado de una suma. Si tenemos dos términos sumando y están elevados al cuadrado, se convierte en a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado, siendo a el primer término y b el segundo término. Realizar este producto notable es el equivalente a realizar esta multiplicación, a más b por a más b. Multiplicando el primero por primero, a por a, que nos da a al cuadrado, luego a por b, luego b por a, y luego b por b, que nos da b al cuadrado. Hay 2a por b, y como son 2, 1 más 1 es lo que nos da el 2ab. Vamos con el primer ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos el cuadrado de x más 2, que es el equivalente a multiplicar x más 2 por x más 2. Aplicando el producto notable, obtenemos x al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, es decir, 2x por 2 más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado, obteniendo como resultado x al cuadrado más 4x más 4. Vamos con el ejemplo 2. Podemos utilizar cualquier tipo de variable, en este caso z más 4. Así que aplicando el producto es el primero al cuadrado más 2 por el primero, que es z, por el segundo, que es 4, más el segundo al cuadrado. Esto nos da como resultado, multiplicamos el 4 y el 2 y obtenemos 8z. Z al cuadrado más 8z más 16. El ejemplo 3. Tenemos una suma de 3x más y elevado al cuadrado, que es el equivalente a 3x más y por 3x más y. Aplicando el producto notable tenemos el primero al cuadrado. El primero es 3x. Luego 2 por a por b. A es 3x y b es y. El primero por el segundo, 3x por y. Y multiplicado por 2 por la fórmula. Y luego el segundo al cuadrado, que es y al cuadrado. Multiplicamos los coeficientes 2 por 3 y aquí elevamos el cuadrado cada término, el cuadrado de un producto. Así que obtenemos 9x al cuadrado más 6xy más y al cuadrado. Aquí hemos aplicado el cuadrado de una suma. De forma gráfica lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tenemos un cuadrado formado por una base a más b, segmento A más segmento B, y tenemos una altura de A más B también, segmento A más segmento B. Este segmento A por sí solo nos da como resultado un cuadrado perfecto que mide A al cuadrado. Ese es su área. También se producen dos cuadrados pequeños de B por A, que es este rectángulo pequeño, y sale dos veces. Y luego sale un rectángulo pequeño que es el equivalente al segmento B al cuadrado, que era el de menor tamaño. Y representado de forma numérica tenemos la siguiente fórmula. Vamos con un ejemplo 4. ¿Qué pasaría si tenemos una raíz elevada al cuadrado? Sigue siendo un cuadrado de una suma. Colocamos el primero al cuadrado, que es la x, 2 por el primero, que es x, por el segundo, que es la raíz de 2, más el segundo al cuadrado, que es la raíz de 2. Aquí, raíz se simplifica con el cuadrado y obtenemos lo siguiente.
x al cuadrado queda igual, 2 por raíz de 2 lo colocamos al inicio y la variable x al final. Siempre colocamos números al inicio y las variables al final. Y aquí cuadrado con raíz se simplifican y simplemente nos queda 2. X al cuadrado más 2 raíz de 2 por x más 2. Vamos con el ejemplo 5. Uno más complejo. Tenemos 2x al cubo más 9y a la cuarta elevado al cuadrado. Son dos términos. Están sumando y están elevados al cuadrado. Así que colocamos el cuadrado del primero, 2x al cubo, pero elevado al cuadrado. Más 2 por el primero por el segundo. El primero es 2x al cubo y el segundo es 9x a la 4. Más el segundo al cuadrado. El segundo es 9y a la 4. Lo elevamos al cuadrado. Aquí tenemos que multiplicar tanto al coeficiente como a la variable. Al coeficiente es lo mismo que elevar 2 al cuadrado. Y para la variable utilizamos la potencia de una potencia. Colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes, 3 por 2. Del mismo modo ocurre aquí. Multiplicamos los números, los coeficientes, 2 por 2, 4. 4 por 9 da 36. Y dejamos las variables intactas, x a la 3 y y a la 4. Por último, 9y a la cuarta elevado al cuadrado. Quedaría 9 al cuadrado y y a la cuarta por 2. Multiplicamos los exponentes, 4 por 2. Obteniendo como resultado, resolvemos los números y multiplicamos los exponentes. Tenemos 4x a la 6. Tenemos 36x al cubo por y a la cuarta. Más 81y a la 8, que es el resultado de 4 por 2 y aquí el resultado de 3 por 2. Y así hemos elaborado el cuadrado de una suma. Vamos con el siguiente producto notable, el cuadrado de una diferencia. También tenemos un primer término y un segundo término, separados por el signo de la resta, y están elevados al cuadrado. Esto nos da como resultado a al cuadrado menos 2 por a por b, más b al cuadrado. El primero al cuadrado, 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y es el equivalente a realizar la multiplicación a menos b por a menos b. Así que si ejecutamos a por a, obtenemos el a cuadrado, a por b, tenemos el primer menos ab, menos b por a, tenemos otro menos ab, y luego menos b por menos b da b al cuadrado, y menos por menos da más. Tenemos 2 menos ab, y como son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. Menos 1 da menos 2ab. Y así es como se obtiene la fórmula. Vamos con el ejemplo número 1. Tenemos x menos 2 elevado al cuadrado, que es el equivalente a multiplicar x menos 2 por x menos 2. Aplicando el producto notable tenemos el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo, que sería menos 2 por x por 2, más el segundo al cuadrado, el segundo es 2. Y obtenemos x al cuadrado menos 4x más 4. Vamos con el ejemplo número 2. Ya no tenemos números, simplemente letras. X menos y elevado al cuadrado, que es el equivalente a x menos y por x menos y. Aplicando el producto notable tenemos el primero al cuadrado, que es x, menos 2 por el primero por el segundo, 2 por xy, más el segundo, que es la y, elevado al cuadrado. No tomamos el menos aquí en el tercero ni en el primero, simplemente en el signo del elemento del centro. Obteniendo x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Luego tenemos el ejemplo número 3, muy similar al anterior, pero ahora la x está elevado al cuadrado. Así que multiplicamos x cuadrado menos y por x cuadrado menos y. Aplicando el producto notable tenemos el primero al cuadrado sería x al cuadrado elevado al cuadrado. Un paréntesis y colocamos el otro exponente. Menos 2 por el primero por el segundo. El primero es x al cuadrado y el segundo es y. Más el segundo, que es y, elevado al cuadrado. Aquí multiplicamos potencia una potencia. Multiplicamos los exponentes. 2 por 2 da como resultado x a la 4. Menos 2x al cuadrado por y, más y al cuadrado. Vamos con el ejemplo número 6. Recordemos que podemos utilizar cualquier tipo de variable o letra.
tenemos 5b menos 4w elevado al cuadrado. Son dos términos separados por una resta y elevado al cuadrado, que es el equivalente a esta multiplicación. Así que aplicamos el primero al cuadrado. El primero es 5b elevado al cuadrado, menos 2 por fórmula, por el primero, 5b, por el segundo, 4w, más el segundo, que es 4w elevado al cuadrado. Aquí aplicamos la potencia de un producto. Se aplica tanto para el 5 como para la b. Igual aquí, para el 4 y para w. Obteniendo 5 al cuadrado b al cuadrado y 4 al cuadrado w al cuadrado. Y en el centro tenemos 5 por 2, 10. 10 por 4, 40. Y desde la derecha tenemos 5 por 4, 20 y 20 por 2, 40. Y se le coloca el signo negativo. Resolvemos y obtenemos 25b al cuadrado menos 40b por w más 16 al cuadrado. Ahora vamos con el siguiente producto notable, llamado suma por diferencia. También se le llama producto de binomios conjugados. Y representa a más b por a menos b. Obtenemos a al cuadrado menos b al cuadrado. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Lo que está ocurriendo es multiplicar a por a al cuadrado, b por a, da ab, a por menos b da menos ab y luego b al cuadrado negativo. Estos dos, uno está positivo y uno está negativo, se simplifican. Así que obtenemos esta resta. Si conocemos esta fórmula, sabremos que podemos obtener el siguiente producto notable. Vamos con el ejemplo número 1. X más 5 por X menos 5. Tenemos A más B, X más 5 y A menos B. Así que lo podemos representar como X al cuadrado menos 5 al cuadrado. Resolvemos 5 al cuadrado y nos da X al cuadrado menos 25. Vamos con el ejemplo número 2. Tenemos 3X menos 2 por 3X más 2. 3x es el mismo en ambos términos y el 2 también. Uno negativo y uno positivo. Así que podemos aplicar la fórmula. El primero al cuadrado, 3x, menos el segundo al cuadrado, que es 2. Obtenemos 9x al cuadrado menos 4. Vamos con otro ejemplo. Recordemos que también se le llama producto de binomios conjugados. Tenemos 4m más 3n por 4m menos 3n. Mismos términos, pero uno negativo y uno positivo. Así que colocamos el primero al cuadrado, que es 4m, menos el segundo al cuadrado, que es 3n. Resolvemos y obtenemos 4 al cuadrado, 16, m al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Y obtenemos 16m al cuadrado menos 9n al cuadrado, resolviendo el producto notable. Vamos con el último ejemplo. Tenemos una multiplicación de raíces, lo que se llama una conjugada, un número por su conjugado. Y este es el mismo método que se utiliza para racionalizar. Mismos términos, separados uno positivo y uno negativo. Colocamos el primero al cuadrado, que es la raíz de 2, menos el segundo al cuadrado, que es la raíz de 2, la raíz de 3. Así que cuadrado se simplifica con raíz en ambos términos y obtenemos simplemente la resta de 2 menos 3. Y esa multiplicación nos da como resultado menos 1. Hemos simplificado. Lo que está ocurriendo al multiplicar binomios conjugados es lo siguiente. Tenemos un segmento A, que es el azul, y un segmento B, que es rojo y es más pequeño. Esto se representa el A más B, una suma. En cambio aquí tenemos el segmento A, que es el mismo de este lado, de la base, y el segmento B, que es más pequeño, pero está superpuesto o por encima del segmento A. O sea que es una resta, A menos B. Es como si a este cuadrado le quitáramos este trozo. Luego de aplicar el producto notable obtenemos lo siguiente. Un cuadrado azul de A por A, que es al cuadrado, pero le restamos un pequeño cuadrado, que es el B al cuadrado, el segmento más pequeño. Es como si tuviéramos un chocolate y nos hubiéramos comido un trozo. Siguiente producto notable, el cubo de una suma. El cubo de una suma nos da como resultado un cuatrinomio que contiene dos cubos perfectos, el primero y el último. Y aquí tenemos dos triples. Primero, el triple del primero elevado al cuadrado por el segundo y 3 veces el primero normal y el segundo al cuadrado.
Se preguntarán, ¿esta fórmula cómo la podemos recordar? Lo pueden ver de la siguiente manera. El primer término va disminuyendo su exponente. A a la 3, a a la 2, a a la 1 y a la 0. Y el segundo término va aumentando. B a la 0, B a la 1, B a la 2 y B a la 3. Uno disminuye y otro aumenta. El B a la 0 da 1, por eso no aparece. El A a la 0 da 1, por eso no aparece. Y los coeficientes serían 1, 3, 3, 1. De esta misma forma, visualizando de esta forma, podemos obtener el binomio de elevado a cualquier exponente. Pero eso lo podemos ver más adelante. Ahora, este es el cubo de una suma. Vamos con el ejemplo número 1. Tenemos x más 3 elevado al cubo. Dos términos sumando y elevado al cubo. Así que es el primero al cubo, x a la 3, más 3, el primero elevado al cuadrado, por el segundo, que es 3. Más 3, que es el de la fórmula, el primero normal, que es la x, y luego el segundo, que es 3 elevado al cuadrado. Y por último, el 3 elevado al cubo, que es 3 por 3 por 3. Multiplicando tenemos x al cubo. Aquí multiplicamos 3 por 3, tenemos 9x cuadrado. Aquí resolvemos la potencia primero. 3 al cuadrado da 9 y 9 por 3 da 27. 27x. Y 3 al cubo aquí da 27. Hemos realizado el cubo de una suma. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tenemos un segmento A que es más largo, un segmento B que es más pequeño y un cubo. O sea, multiplicado por sí mismo 3 veces. Así que tenemos ancho por alto por profundidad. Al multiplicar obtenemos varios segmentos como esto. Un cuadrado grande azul que es el A al cubo. Y obtenemos 3 segmentos verdes que son los cuadrados de A al cuadrado por B. Y como son 3, por eso sale el 3AB al cuadrado. También tenemos unos de segmentos naranjas, salen 3. Y por último, un cubo mucho más pequeño, que es el equivalente a b al cubo. Este pedacito, multiplicado por sí mismo 3 veces, obtenemos este cuadro. Si sumamos todos sus componentes, obtenemos el cuadro original, o el cubo original. Vamos con el siguiente producto notable, el cubo de una diferencia. Es similar al anterior, pero tiene dos términos negativos y dos términos positivos. Tenemos a menos b elevado al cubo, el primero a al cubo positivo, el segundo es negativo, menos 3a al cuadrado por b, el tercero es positivo, 3ab al cuadrado, y el último, el cuarto, es negativo, que es el equivalente a multiplicar a menos b por a menos b por a menos b, 3 veces. Vamos con el ejemplo número 1. Tenemos x menos 2 elevado al cubo, dos términos separados por una resta y elevado al cubo. El primero al cubo, que es x a la 3, menos 3 por el primero al cuadrado por el segundo, más 3 por el primero, que es x normal, y luego el segundo al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos el 2 elevado al cubo, el segundo negativo y el cuarto negativo. Resolvemos multiplicando 3 por 2 tenemos 6x cuadrado y 2 al cuadrado da 4 y 4 por 3 da 12. Tenemos 12x. Y 2 al cubo da 8. 2 por 2 por 2. Hemos realizado el cubo de una diferencia. También podemos encontrar otros productos notables como la suma de cubos. A diferencia del anterior, no están encerrados dentro del paréntesis, tenemos a al cubo más b al cubo. Y se obtiene de la siguiente expresión. Si tenemos un a más b multiplicado por un trinomio de a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado, un binomio por un trinomio, y aquí tenemos el ab igual a los números de afuera, podremos convertirlo como a al cubo más b al cubo. Veamos un ejemplo. Si tenemos x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9, lo podemos convertir en x al cubo más 3 al cubo. ¿Por qué? X, el mismo término. 3 al cuadrado da 9. O sea que este término 3 es el mismo término que aquí. Ya sabemos que b vale 3. Y aquí tenemos a por b.
A vale x y b vale 3. 3 por x está aquí en el centro y está negativo. Siempre que veamos positivo y un trinomio con el del centro negativo, aplicamos la suma de cubos. Esto nos da como resultado x al cubo más 27. Aquí lo podemos visualizar de una mejor manera. 3, ese está al cuadrado, y tenemos la multiplicación. Vamos con el siguiente producto notable, la diferencia de cubos. Si tenemos a menos b por un trinomio de a al cuadrado más a por b más b al cuadrado, en este caso negativo el binomio y positivo los tres elementos del trinomio, lo podemos simplificar como a al cubo menos b al cubo, una diferencia de cubos. Aquí vemos a y el a por b multiplicando en el centro. Veamos un ejemplo. X menos 5 por x al cuadrado más 5x más 25. Identificamos, el primero está negativo y el segundo es un trinomio con los tres elementos positivos. El 25 es lo mismo que 5 al cuadrado, así que visualizamos. Tenemos a, tenemos b al cuadrado, a al cuadrado y b al cuadrado, y tenemos a por b, que es 5 por x. Así que sí lo podemos simplificar como x al cubo menos 5 al cubo. Si resolvemos 5 al cubo, nos da como resultado x al cubo menos 125, el cubo de una diferencia. O mejor dicho, una diferencia de cubos. Los productos notables nos permiten simplificar las expresiones algebraicas. Por ejemplo, tenemos una división de 9x al cuadrado menos 6x más 1 entre 3x menos 1. Si nosotros aplicamos el producto notable aquí, vemos el primero está al cuadrado, el segundo lo podemos elevar al cuadrado y 6 es lo mismo que multiplicar 3x por 1. Así que aplicamos el producto notable de el cuadrado de una diferencia. 3x menos 1 elevado al cuadrado. Así que simplificamos el que está en el numerador y el que está en el denominador y obtenemos 3x menos 1. Por otra parte, para la resolución aplicamos la diferencia de cuadrados y podremos quitar las raíces del denominador. Por ejemplo, tenemos 3 entre raíz de 5 más raíz de 3. Tenemos que quitar esas raíces del denominador. Así que multiplicamos por el conjugado, que es la misma expresión, pero con el signo del medio cambiado. Arriba y abajo. Aquí lo que estamos aplicando luego es una suma por una diferencia. Así que colocamos el primero al cuadrado, que es raíz de 5, menos el segundo al cuadrado, que es la raíz de 3. Hemos aplicado a más b por a menos b, que sería a al cuadrado menos b al cuadrado. Cuadrados se simplifican con raíces, así que nos queda una simple resta de 5 menos 3. Y arriba aplicamos una distributiva. 3 por raíz de 5, 3 raíz de 5, y 3 por menos raíz de 3 da 3 menos raíz de 3. Y en el denominador restamos 5 menos 3 nos da 2. De esta expresión, con raíces en el denominador, la hemos racionalizado a esta expresión, mucho más sencilla, gracias a los productos notables. Gracias, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier duda la responderemos.